Lenguaje y literatura. Primer año, la lengua oral y la lengua escrita. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de su franja educativa Aprendamos en Casa. Este día estudiaremos un tema muy interesante, del cual todos tenemos conocimiento. Indagaremos acerca de el lenguaje oral y el lenguaje escrito, así como los procesos para la comprensión, recepción y expresión de textos orales. Comencemos. Para comenzar, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? Cada vez que nos comunicamos, participamos de una situación comunicativa, ya sea de forma oral o de forma escrita. En esa situación intervienen diversos elementos, todos de ellos imprescindibles para lograr la eficiencia comunicativa. La comunicación está determinada por diversos contextos, asimismo por los conocimientos previos de los interlocutores. Todo ello participa para lograr una comunicación efectiva. Para comprender mejor los diversos elementos que intervienen en la situación comunicativa, a continuación veremos un video. Obsérvalo, toma apuntes acerca de cuál es el tema de los interlocutores, cuál es el mensaje. Veamos. Disculpe, ¿podría traerme más? Enseguida. Gracias. Disculpe, ¿está bien? ¿Sí? No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien. Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. Sobre el video que acabamos de observar, es importante reflexionar acerca de quiénes son los interlocutores. ¿Lograron su objetivo? En la situación comunicativa podemos evidenciar a dos interlocutores que no se conocen. El emisor acompaña su discurso de elementos no verbales. Por lo tanto, no todo el mensaje queda explícito. El receptor tendrá que inferir otros elementos para complementar la interpretación del mensaje. Por otra parte, es importante saber que la comunicación oral también depende del hablante y de su contexto. Asimismo, el momento y la situación interfieren en el proceso de comprensión de los textos orales, es decir, pueden ayudar a comprenderlos mejor o bien generar un ruido en la comprensión del texto oral. Por eso es importante que siempre te hagas las preguntas siguientes. ¿He comprendido todos los textos orales? ¿Hubo alguna situación comunicativa en la que me fue difícil comprender un texto oral? ¿Qué estrategias puedo utilizar para comprender mejor los textos orales? En esta sesión de aprendizaje conoceremos diversas estrategias que te ayudarán a comprender mejor los textos orales. A continuación, conoceremos un dato muy importante sobre este tema. ¿Sabías que inferir significa extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares? Ahora bien, debemos tener claro que la comunicación oral y la comunicación escrita son muy diferentes. Para ello conoceremos las características de la comunicación oral. El contexto marca fuertemente la forma en la que se interpreta el mensaje oral. Veamos a continuación cuáles son esas características. Características de los textos orales. El canal que utiliza es el canal auditivo. La comunicación es espontánea,
uso de códigos paralingüísticos, la intensidad de la voz, la respiración, las pausas del habla, el tiempo del habla y otros elementos con funciones psíquico-expresivas. El contexto extralingüístico cobra un papel importante. La enunciación oral está fuertemente contextualizada y mediada por elementos no lingüísticos, mímica, gestos, en definitiva, la kinésica. Muy bien, con lo aprendido hasta este momento, ya puedes resolver la actividad número 1 de tu guía de aprendizaje. Asimismo, te pido que observes el cómic que aparece en tu guía y resuelvas la actividad que se te sugiere en tu cuaderno. A continuación, veremos un dato muy curioso acerca de la voz. ¿Sabías que las personas que optan por un empleo tienen más posibilidades de ser contratadas si utilizan la voz en su discurso antes que el texto? Un estudio de la Universidad de Chicago permitió concluir que los reclutadores de personal que escuchan a los candidatos califican a estos como más inteligentes y competentes que a los candidatos que hacen su discurso por escrito. Esto permite concluir que la comunicación humana va mucho más allá del contenido real de las palabras y que las voces pueden conectar a la gente de una manera que el texto no puede conseguir. Para comprender un texto oral, debemos ser conscientes de las siguientes etapas. Veamos. Etapas para la comprensión del texto oral. La primera es la precomprensión. En esta etapa se analizan las experiencias previas de comunicación que se han tenido con el emisor del discurso. Y la segunda es la comprensión. Esta etapa implica el uso de habilidades como reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. Muy bien, para comprender mejor cada uno de los procesos que realizamos en la interpretación de un mensaje del texto oral, a continuación veremos un video en el que se nos presenta una de las características fundamentales, la escucha activa. Veamos. Escuchar activamente es un elemento indispensable para una comunicación eficaz. Consiste en ir más allá de las palabras y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, sus sentimientos, sus ideas, los pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Por ello, la escucha activa está estrechamente relacionada con la empatía. Los principales beneficios que nos proporciona practicar la escucha activa son: crear un clima de confianza y cercanía que facilitará la comprensión mutua, aumentar la motivación del que habla gracias a comunicar nuestro entendimiento, reducirá la tensión, los conflictos y las diferencias de criterios, se aprende del interlocutor, por lo que se trabaja mejor, ayudará a tomar decisiones con mayor seguridad, se gana tiempo para pensar y se estimula la cooperación entre ambos. Para mejorar esta habilidad es útil no interrumpir cuando el usuario está hablando, ni valorar o enjuiciar las palabras del otro de inmediato. Comprender que no somos los únicos que hablamos. Aprender a escuchar entre líneas, estar atentos a lo que se dice y a lo que no. No adoptar una actitud hostil ni emocional mientras se escucha. Esto impedirá que la persona se sienta escuchada. Aprende a evitar las distracciones. Evita descalificar cuando des tus opiniones. Evita también dar consejos que no te hayan pedido. Pide que se te aclare todo aquello que no hayas comprendido. Propón síntesis parciales que ayuden a centrar el asunto. Respeta los silencios que se produzcan de forma natural en la conversación. Sé paciente y respeta el tiempo del otro. Retomando nuestro tema, debemos reflexionar acerca de que escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar implica tener un objetivo, un propósito, indagar el contexto, asimismo los elementos no verbales que están implicados en la situación comunicativa. Los saberes previos, así como
Los conocimientos que tenemos del emisor del discurso intervienen en el proceso de escucha. Escuchar también implica el feedback, es decir, la retroalimentación que hacemos con nuestro interlocutor. A continuación, conoceremos un dato muy importante acerca de la negociación del significado. Veamos. ¿Sabías que la negociación del significado es un concepto procedente del campo del análisis del discurso? Con él se hace referencia a la labor que los participantes en una interacción lingüística llevan a cabo para crear conjuntamente el sentido de sus intercambios verbales. Para realizar dicha labor, los interlocutores se basan en los marcos de conocimiento que comparten. Muy bien, como has podido percibir, escuchar atentamente es la clave para lograr una comunicación efectiva. Ahora bien, veremos un video en el que se nos expone una situación comunicativa. Observa todos los intercambios verbales, así como los gestos y los conocimientos que ambos ponen en práctica para poder entender el mensaje. Veamos. ¿Ya sabes la noticia? ¿Cuál noticia? No sé, no me dijeron. Marty, teléfono. ¡Ya voy! ¿Quién no te dijo? Hola. Ay, hola, George. ¿Tú también piensas lo que yo? ¿Qué cosa? Díganme, ¿qué sucede? Brian llamó y dijo que llegará a las 6. Que él y Annie tienen algo importante que decirnos. Oh. Este es uno de esos momentos, George. Puedo sentirlo. Oh, Dios. Hola, cielo. Ay, despreocúpate, ¿sí? No es nada malo. ¿Cómo lo sabes? Bueno, lo sé. ¿Qué? ¿Ya lo sabes? No, en realidad no lo sé, lo supongo. Pasen, vengan acá. ¿Te preparo un trago, George? No, gracias. Nina, no creo que Annie vaya a ser transferida al este. ¿Y tú? No, cariño, algo me dice que no tiene nada que ver con trabajo. Ahora bien, en la etapa de precomprensión, nosotros analizamos toda la información que tenemos acerca del emisor. Esa información nos sirve para contextualizar, es decir, gestos, jerarquía, relación entre los interlocutores. En la situación comunicativa que hemos visto en el video, los interlocutores pertenecen a una misma familia, lo cual facilitaría la comunicación entre ellos. Sin embargo, George aparentemente no comprende cuál es la situación comunicativa. Veamos el proceso que George lleva a cabo para comprender por fin el mensaje de la situación comunicativa. George, ¿seguro no te sirve una copa? Dijo que era posible que la transfirieran y no me gustaría que tuviera que mudarse. ¿En serio, George? ¿Lo crees? ¿No es suficiente con que vivan bastante lejos? Viven a 2 kilómetros de aquí. Bueno, es que con tanto tránsito... Ya llegaron. No quiero oír la palabra Boston, se los juro. Bueno, podría pasar, ¿no? Primero prometerán venir los fines de semana, luego prometerán venir cada verano, luego se convertirán en extraños. Solo nombres en tarjetas de Navidad. Seremos los parientes lejanos en California. Qué positivo, ¿no lo creen? Hola. Llegamos. ¿Qué tal? Hola. Annie, ¿cómo estás, hija? Hola, Brian. Qué bueno que llegaron. Qué gusto. Me da mucho Ahí gusto es. que hayan venido. Mi Annie. Cada vez que la veo tengo que recordarme a mí mismo que es una mujer casada. Para mí, sigue siendo una niña jugando a la casita. Se ven Hola, estupendos. hija. Mamá. Hola. Ay, cariño. Ah, ¿Te encuentras bien? Claro que está bien. Mírenla, jamás ha estado mejor. ¿Qué has hecho, eh? Hola. ¿Cómo va todo, Sí. Brian? ¿Los veo bien? Dime, ¿alguna noticia del trabajo? ¿Sucede algo? Todo está bien, igual, pero bien. ¿Sí? Ocupada. Bien, bien. ¿Qué te dije? Hola, papá. Hola. George. Hola. George. Hola. En tanto que mi hija no se mude a 4000 kilómetros de distancia, su marido puede decirme como quiera. Y a decir verdad, empieza a inspirarme algo ese tal Brian Mackenzie. Se ven deliciosos los bocadillos, me muero de hambre.
¿Y qué es, Annie? ¿Cuál es la noticia? ¿Y qué? ¿No comemos primero? Ya dinos qué es. Ah, ya sé qué es. En verdad lo tengo. Compraron una casa. Una más moderna y más cerca de aquí. ¿Una casa es eso? Pues, No, una casa está bien. Sí, claro, por supuesto. Una casa está bien. ¿La noticia es una casa? Yo creí que se trataba de un bebé. Ay, qué locura. Es lo que creí. Yo también había pensado eso. Teníamos la esperanza de que fuera eso. Bueno, diles. lo adivinaron. ¡Tendremos un bebé! Estamos embarazados. ¡Por fin! ¡Voy a ser abuela! ¡Johanna, lo sabía! ¡Qué alegría! Nunca me agradó el tal Brian Mackenzie. Desde la primera vez que lo vi. Mi pequeña estaba jugando a la casita y tuvo el descaro de... George. Como hemos podido observar en la segunda parte del video, la familia esperaba la llegada de Annie y Brian, una pareja de recién casados, quienes darían una noticia. El padre George estaba preocupado pensando que su hija se iría lejos. A continuación, veremos cuál fue el proceso que llevan a cabo la familia para comprender el texto oral. Para comprenderlo, debemos analizar las microhabilidades del texto oral. Veamos. La comprensión de textos se produce cuando se logra reconocer. Todos saben que llegarán a informar una nueva noticia y es el reconocimiento de esa palabra la que los tiene emocionados. Seleccionar. Los familiares, a partir del contexto de la situación comunicativa, han seleccionado información clave. Solamente el padre de Annie seleccionó una información diferente. Interpretar. Cada uno de los interlocutores ya ha creado su verdad, por lo que ha interpretado algunos mensajes. Cuando Annie hace referencia a los bocadillos, sus tíos hacen insinuaciones sobre el porqué de esa frase. De ese modo, también se están anticipando a lo que expresará Annie. Inferir. Todos los familiares están haciendo inferencias desde antes que llegaran los jóvenes esposos, debido al contexto y al nivel de precomprensión que existe. Prácticamente han deducido la reveladora noticia, menos George, el padre, quien habría interpretado mal toda la conversación. En esta ocasión no conoceremos a un escritor, sino a un artista. Se trata del autor de un cómic muy importante en la historia de este arte. Hablaremos de Quino, autor de Mafalda. Veamos. Si les presentamos a Joaquín Salvador Lavado Tejón, no les sonará de nada, pero si aclaramos que es Quino, el gran dibujante argentino de padres malagueños y creador de Mafalda, millones de personas lo reconocerán. El mítico dibujante participa estos días en Granada en el Salón del Cómic, donde muchas personas, sobre todo jóvenes, han llevado sus tebeos para que lo firme el autor. Quino cree que la crisis, el paro o la corrupción están dando nueva actualidad al personaje de Mafalda. Me sorprende cada vez más, porque, vamos, leyendo los periódicos no me sorprende tanto, porque las cosas que critica Mafalda y lo que pasa hoy en el mundo es lo mismo, pero entonces me parece que siguen teniendo vigencia para los jóvenes. Para que la recepción de textos orales sea satisfactoria, el oyente debe asumir ciertas actitudes. Veamos a través del siguiente decálogo las más importantes. Decálogo del oyente. 1. Adoptar una actitud activa, es decir, entrar en el tema con atenta curiosidad. 2. Mirar al orador. Es necesario considerarse como en conversación con él. 3. Ser objetivo, no juzgar al orador a partir del criterio del oyente. 4.
encontrar la longitud de onda personal del orador, comprender su mensaje y su forma de decir las cosas. 5. Descubrir la idea central del texto escuchado. 6. Descubrir los objetivos y propósitos del orador. 7. Valorar el mensaje escuchado. 8. Valorar la intervención del orador. 9. Reaccionar ante el mensaje. 10. Hablar cuando el orador haya terminado. Continuando con el desarrollo de las actividades de tu guía de aprendizaje, te invito a que realices la actividad 4 que aparece en la misma. La actividad consiste en elaborar un cómic cuya temática invite a tus compañeros a botar la basura en el lugar preciso. Veamos a continuación unas preguntas que te permitirán elaborar el cómic con éxito. Preguntas para elaborar tu cómic. ¿Qué contexto utilizarás para tu cómic? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás para dirigirte a tus compañeros? ¿Cuáles serán las ideas principales de tu cómic? ¿Cuál será la intención comunicativa? Para apoyarte en la elaboración de tu cómic, veremos a continuación un video acerca de su concepto, características y lenguaje. Bueno, pues todos en algún momento de nuestras vidas hemos leído un cómic. A pesar de ello, y aunque no lo creamos, el concepto es difícil de definir. La mayoría de las personas van a decirte que se trata de caricaturas impresas, y estarían por supuesto en un error. Y es que el cómic culturalmente tiene un sinfín de connotaciones negativas que lo tachan de un medio de expresión infantil, mismas que nos complican su definición. Tal vez por esta ocasión sería más fácil comenzar a decir lo que no es un cómic. Vamos a comenzar tirando el muro más alto. Los cómics no tienen que ser caricaturas forzosamente. Claro, la manera más común de hacer un cómic es con caricaturas, pero en realidad cualquier tipo de imágenes pictóricas podría servirnos para hacer uno. Pueden ser fotografías, pinturas, etc. Solo basta con que estén ordenadas de manera secuencial, es decir, deliberadamente una después de la otra, y que a través de eso nos digan un mensaje. Vamos a tomar un ejemplo de los cómics mainstream como Kingdom Come de DC Comics, en donde cada panel es realizado con un realismo impresionante, o podemos irnos hasta las pinturas de Max Ernst, un pintor dadaísta que contaba historias por medio de imágenes secuenciales como La mujer de 100 cabezas. Max Ernst, por cierto, dudo que supiera que lo que estaba haciendo era un cómic. El cómic no es una forma menor de literatura, es decir, no son libros con dibujitos. A pesar de que los cómics tienen que transmitir un mensaje, no es necesario contar con palabras para que sea un cómic. Realmente un cómic tiene más que ver con las artes plásticas que con la literatura, ya que sin las imágenes pictóricas, un cómic no podría existir. Ahora, como comenté, la palabra cómic regularmente tiene una connotación infantil, pero dicha concepción es falsa. Como hemos observado en el video del cómic, este requiere tanto de lo literario como de lo gráfico. Así se pueden retomar pinturas, dibujos y diferentes textos gráficos combinados con texto literario. Hemos llegado al cierre de nuestra sesión de aprendizaje. Recuerda que puedes volver sobre esta clase en el canal de YouTube Aprendamos en Casa. Nos encontraremos en la próxima sesión.